¿Qué es la programación? Curso algoritmos y programas de la carrera de Ingeniería Química. La programación es una carrera entre los desarrolladores y el universo. Los programadores intentando construir mayores y mejores programas a prueba de idiotas y el universo intentando producir mayores y mejores idiotas. Por ahora va ganando el universo. Vamos a ver qué nos responde Wikipedia a la pregunta ¿qué es la programación? La programación es el proceso utilizado para idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto, preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseada, o elaborar programas para su empleo en computadoras. En la actualidad, la noción de programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones informáticas y videojuegos. Es el proceso por el cual una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que le permita escribir el código y de otra que sea capaz de traducirlo a lo que se le conoce como lenguaje de máquina, que pueda comprender el microprocesador. La programación se rige por reglas y un conjunto más o menos reducido de órdenes, expresiones, instrucciones y comandos, que tienden a asemejarse a una lengua natural acotada, generalmente el inglés, y que además tiene la particularidad de una reducida ambigüedad. Cuanto menos ambiguo es un lenguaje de programación, se dice que es más potente. Bajo esta premisa y en el extremo, el lenguaje más potente existente es el binario, con ambigüedad nula. Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. Un programa normalmente implementa uno o más algoritmos. Los programas suelen subdividirse en partes menores, llamadas módulos, de modo que la complejidad algorítmica de cada una de las partes sea menor que la del programa completo, lo cual ayuda al desarrollo del programa. Un algoritmo puede expresarse de distintas maneras, por ejemplo en forma gráfica utilizando un diagrama de flujo, en forma de código como un pseudocódigo o en un lenguaje de programación en forma explicativa. Los programas suelen subdividirse en partes menores, llamadas módulos, de modo que la complejidad algorítmica de cada una de las partes sea menor que la del programa completo, lo cual ayuda al desarrollo del programa. Esta es una práctica muy utilizada y se conoce como refino progresivo. El programa, escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, fácilmente comprensible por el programador, es llamado programa fuente y no se puede ejecutar directamente en una computadora. El código fuente del programa se debe de someter a un proceso de traducción para convertirlo a lenguaje máquina o bien a un código intermedio, generando así un módulo denominado objeto. A este proceso se le llama compilación. Hay solo dos clases de lenguajes de programación: aquellos de los que la gente está siempre quejándose y aquellos que nadie usa. El proceso de creación de software desde el punto de vista de la ingeniería incluye los siguientes pasos. 1. Reconocer la necesidad de un programa para solucionar un problema o identificar la posibilidad de automatización de una tarea. 2. Identificar los requisitos del programa. Debe quedar claro qué es lo que debe hacer el programa y para qué se necesita. 3. Realizar el análisis de los requisitos del programa. Debe quedar claro qué se necesita para llevar a cabo las tareas que realizará el programa. 4. Diseñar la arquitectura del programa. Se debe descomponer el programa en partes de complejidad abordable. 5. Implementar el programa. Consiste en realizar un diseño detallado especificando completamente todo el funcionamiento del programa, tras lo cual la codificación, que es la programación propiamente dicha, debería resultar inmediata.
6. Probar el programa. Comprobar que pasan las pruebas que se han definido en el análisis de los requisitos. 7. Implantar el programa. Consiste en poner el programa en funcionamiento junto con los componentes que pueda necesitar, como podrían ser bases de datos, redes de comunicación, etc. La programación debe perseguir la obtención de programas de calidad. Para ello se establecen una serie de factores que determinan la calidad de un programa. Número 1. Correctitud. Un programa es correcto si hace lo que debe de hacer tal y como se estableció en las fases previas a su desarrollo. Para determinar si un programa hace lo que debe, es muy importante especificar claramente qué debe hacer el programa antes de su desarrollo y una vez acabado, compararlo con lo que realmente hace. Número 2. Claridad. Es muy importante que el programa sea lo más claro y legible posible, para facilitar tanto su desarrollo como su posterior mantenimiento. Al elaborar un programa se debe intentar que su estructura sea sencilla y coherente, así como cuidar el estilo de programación. De esta forma se ve facilitado el trabajo del programador, tanto en la fase de creación como en las fases posteriores de corrección de errores, ampliaciones y modificaciones. Número 3. Eficiencia. Se trata de que el programa, además de realizar aquello para lo que fue creado, lo haga gestionando de la mejor forma posible los recursos que utiliza. Normalmente, al hablar de eficiencia de un programa, se suele hacer referencia al tiempo que tarda en realizar la tarea para la que ha sido creado y a la cantidad de memoria que necesita. Pero hay otros recursos que también pueden ser considerados para mejorar la eficiencia de un programa dependiendo de su naturaleza. Por ejemplo, espacio en disco que utiliza, tráfico en la red que genera, etc. Número 4. Portabilidad. Un programa es portable cuando tiene la capacidad de ejecutarse en una plataforma diferente a aquella en la que se desarrolló. La portabilidad es una característica muy deseable para un programa, ya que permite, por ejemplo, a un programa que sea elaborado para el sistema Linux, ejecutarse también en la familia de sistemas operativos Windows. Esto permite que el programa pueda llegar a más usuarios con facilidad. En resumen, programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Aunque existen muchos lenguajes de programación y muchos tipos de computadoras, el primer paso es la necesidad de tener una solución. Sin un algoritmo no puede haber un programa. La dificultad que a menudo nos surge al programar es el hecho que los problemas y sus soluciones son muy complejas. Por lo tanto, requerimos maneras de controlar esta complejidad y contribuir con la creación de soluciones.